En este programa abordaremos la ética social con nuestros invitados, la doctora Ángeles González Moreno, los doctores honoris causa Ángel Morales Velueta y Ángel Buendía Tirado. Corrupción, violencia, medio ambiente y desigualdad social pasan a la tribuna de la ética. ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuáles son esos límites? Quédate con nosotros. Empezaremos hablando de corrupción. Los índices de corrupción avanzan en el continente. En Europa, la región báltica, con gobiernos monárquicos, como sabemos, parlamentarios, cuenta con altos índices de desarrollo y bajísimos índices de corrupción. En contraste, por ejemplo, con Rusia, Ucrania, Serbia, España, Grecia e Italia, incluida Turquía, donde la corrupción es más notoria. En América Latina nos encontramos que la corrupción emerge como redes globales, firmas internacionales que burlan el orden jurídico y sobornan a altos funcionarios, como es el caso de Odebrecht, empresas refresqueras, fábricas de ropa. Hasta en las Olimpiadas y federaciones deportivas encontramos corrupción. En el mismísimo Vaticano, al mando del Papa Francisco, se ha tenido que emprender una reforma de sus finanzas por corrupción, sí, de sus cardenales. América Latina es golpeada por la corrupción, particularmente con el narcotráfico, el tráfico de armamento y de migrantes. Uruguay y Costa Rica encabezan la lista de las sociedades menos corruptas de la región, mientras que Venezuela, Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana sobresalen por un altísimo nivel de corrupción. ¿Saben ustedes cuál es el país más honesto del continente americano? Efectivamente, Canadá. En 2018, México ocupaba el lugar número 138 del ranking mundial de 180 países. Transparencia Internacional mide la percepción de la población en sus grupos más vulnerables: los parlamentos, las policías, el presidente de la República y sus ministros, jueces, magistrados, empresarios, líderes religiosos, partidos políticos y también los empleados públicos. Algunos gobiernos han optado por administrar la corrupción en lugar de combatirla de raíz. México vive hoy una enconada confrontación sobre el tema de la corrupción: huachicoleo, tráfico de medicamentos, corrupción en la industria de alimentos, evasión fiscal, condonación de impuestos, magistrados, sindicalismo fraudulento. Es más, hasta las escuelas y universidades están involucradas en la corrupción. Es algo gravísimo. Es gobernadores encarcelados o en fuga, líderes sindicales encarcelados, líderes de los diferentes sindicatos encarcelados. La lista es interminable, da para un museo espectacular de la corrupción en México. La corrupción, como sabemos, no tiene patria, ni religión, ni género, ni credo político. Hoy necesitamos un nuevo renacimiento. Allá en Italia, Dante Alighieri colocaba a los corruptos en el último de los círculos infernales. Imagínense ustedes, hasta el final. Si no existen sanciones morales, si los tribunales no actúan estableciendo y haciendo valer las penas, legislaciones absurdas o impunidad en la impartición de justicia, si la conciencia de los actores no les alcanza para dimensionar el grave daño que provoca la corrupción al mundo entero, no nos queda más que invocar a la ética, a las verdades axiológicas, la apocalíptica, la escatología y la metafísica, para ponerla al servicio de una sociedad que quiere estar libre de corruptelas. ¿Qué dice la ética? Vamos a recibir a nuestros invitados y quien guste puede decirnos qué dice la ética sobre la corrupción. Amigos, bienvenidos, buenas noches. Gracias, Roberto. Antes, dos comentarios. El primero de ellos, gracias por invitarnos al programa. Es la primera vez, a diferencia de los otros, que estamos contigo los tres alumnos del posgrado en filosofía: Ángela, Ángel y Ángel. Así que me meto en tus dominios. Siendo sacerdote católico debes estar y sentirte muy bien acompañado, ¿no? Yo creo, metiéndome también en tus dominios, Roberto, que la corrupción es un problema de Dios, es un problema ontológico. El ser humano, no en su generalidad, pero segmentos muy importantes, como tú lo has señalado, del ser humano, han sido, son y serán corruptos.
es consustancial a la naturaleza del ser humano. Nuestro problema es la impunidad. Nuestro problema es evitar, mediante la ley y mediante las acciones éticas individuales, que el corrupto no tenga un castigo. Sentar el precedente de que quien comete un ilícito o comete un acto de corrupción recibe el castigo adecuado. Por eso digo que la corrupción es de verdad nuestro problema, ¿no? Tú lo has mencionado, en el mundo entero, no es México una excepción y no lo es seguramente ningún país, algunos más, otros menos, ¿no? Mencionaste al maestro Dante Alighieri y ahí el río aquel que no recuerdo cómo se llama, en donde discurren las almas, ¿no? Concurren las almas de los que han cometido violencia, ¿no? Y han sido corruptos, sucumben por el castigo, ¿no? Alguna cosa parecida. Entonces es un tema fundamental, es un tema presente, es un tema en el que en el caso particular de México se están haciendo esfuerzos muy importantes para combatirla, y es algo en lo que debemos de concurrir todos, sin excepción, con energía, con claridad, con persistencia. Es un cáncer y hay que combatirlo. Efectivamente, alguien mencionaba que lo que hay que hacer con la corrupción primero es evidenciarla, desenmascararla, ¿sí? Ponerle nombre y apellidos, porque muchas veces lo que hace la corrupción es ocultarse. Apenas nos estamos enterando de cosas, por ejemplo, como la condonación de impuestos a grandes empresas, que nos parecen, pues, por lo menos inequitativas, desiguales, cuando no corruptas. ¿Qué opina usted, que es fiscalista, doctor Ángel Morales Veleta? Sí, desafortunadamente existe este tipo de tráfico de influencias en el gobierno. Y algo que hemos aprendido aquí en el posgrado, en la maestría, es, y hablando de este tema de corrupción, podríamos poner en este plano de reflexión si es una cuestión cultural también. Es decir, lo preocupante aquí es verlo con tal naturalidad. Así es. El que no tranza no avanza, decían por ahí en algunas situaciones. Y se ve con tanta naturalidad que ven raro al que actúa bien. Entonces, eso es preocupante porque en realidad, ¿a qué se debe este tipo de raciocinio que en nuestro México querido se ve de esa naturaleza, ¿no? He platicado con amigos de otros países, ellos me dicen que son incapaces de pasarse un alto. Claro. De robarse la luz, por ejemplo, de ¿no? robarse De poner la un luz. diablito para robarse la energía eléctrica, ¿no? Que es tan común, ¿no? Exacto, entonces a lo largo de lo que hemos visto en la asignatura, sí nos hemos puesto a reflexionar cuáles son esas respuestas que podemos encontrar a este tipo de actos en que estamos incurriendo. Dijo algo muy importante el compañero Ángel, dijo, es consustancial al ser humano. Bueno, puede ser que salga de la misma naturaleza del ser humano, pero algo se tiene que hacer para moldear a ese ser humano, ¿no? Frente a las tentativas que puedan existir, indudablemente creo que alguien que tenga muchos valores muy firmes y éticos, definitivamente sabe que ese tipo de transacciones, y de cualquier tipo, porque no solamente se pueden traducir monetarias, generalmente coincidimos el hecho de un acto de corrupción con cuestiones que voy a recibir una dádiva. Así es. No siempre es así, también hay corrupción que no se reciben dádivas. Sin embargo, Tráfico de influencias. Tráfico de influencias, exacto. Entonces, eso también es corrupción. Corrupción se puede dar desde el propio hogar, desde estando en casa, marcando desigualdades, hasta en los planos institucionales, y eso es lo que verdaderamente hay que combatir. Y esta cuestión de la cuestión de impuestos, sí, aunque las leyes tienen muy bien establecidas las reglas de la condonación, fíjate algo muy lamentable que ha pasado. Las reglas que generalmente se imponían para la condonación eran aprobados por las cámaras en pleno. Pero ¿quiénes son los amigos de la gente, de la élite política? ¿Y a quién le convenía más un tipo de condonación? La condonación le convenía más a los grandes empresarios que tenían deudas fiscales enormes. Sí. Entonces le decían, saca el programa general. A lo mejor alguien que te debía 1,000 pesos de impuestos, pues el beneficio era poco en una condonación. Pero alguien que debía millones de pesos, indudablemente tenía beneficios enormes. Claro. Entonces, ahí es donde me parece a mí que este tipo de cosas es la que el presidente ahora con la reforma del artículo 28 constitucional trata de evitar, que ya no se sigan dando este tipo de favoritismos, ¿no? Así es. Y bueno, desafortunadamente
vemos que todavía en muchas instituciones se siguen manejando este tipo de actos. Yo creo que la cuestión cultural, la cuestión ética, es una de las cosas que debemos de poner énfasis, atención, desde preescolar, primaria, para alcanzar esos niveles que en Europa, por ejemplo, en algunos países, lo tienen los ciudadanos. Así es, y efectivamente, doctor, usted menciona un niño que de pronto le toma de la billetera a su papá, que pareciera algo inofensivo, un billete, y dice, bueno, no se dio cuenta mi papá, bueno, pues ahí empieza también, porque pues es un tipo de robo, y a veces eso es muy común, nada más que no se hace conciencia de ello, y la ética tiene que ver también con eso. ¿Cuáles son los límites? Usted mencionaba eso también, yo recuerdo que en todo ámbito, no solo en el ámbito económico, también en el ámbito de lo sagrado, hay un nombre concreto para el tema de cuando se usa lo sagrado para obtener un beneficio, se llama simonía. Entonces, cuando tú estás ofreciendo algo para obtener un beneficio, cuando debería de ser gratuito, es algo simoníaco. Es un nombre bastante, se oye hasta feo, ¿verdad? Pero implica un acto de corrupción. Se habla de austeridad para vencer la corrupción. Se ha dicho que si nosotros venciéramos la corrupción, tendríamos con todo lo que se gana de la corrupción para sostener escuelas, hospitales, incluso medicamentos. Es todo un tema. ¿Qué les parece si al volver de una pausa volvemos con uno de los grandes temas, que es el tema también del medio ambiente, que la doctora Ángela nos va a ilustrar sobre ello? Estamos en Pensamiento Juchimán, transmitimos desde la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, y el tema de hoy es la ética social. Estamos hablando en primer lugar de corrupción y a continuación abordaremos el tema del medio ambiente. Quédate con nosotros después de una breve pausa. Se va a poner todavía mucho mejor. Gracias por seguir con nosotros en Pensamiento Juchimán, y estamos hablando de ética social. Esta vez el doctor Ángel Morales Velueta nos va a hablar sobre el medio ambiente. ¿Qué sucede con el medio ambiente, doctor? Sí, uno de los grandes temas y retos que hay actualmente es precisamente el medio ambiente. Y vamos a empezar en este punto. La primera reflexión que voy a poner aquí es si es un derecho humano como tal. Es decir, generalmente me pueden contestar todos que sí, y que tenemos una apariencia de doble moral en ese aspecto. Y lo voy a decir en este sentido. Cuando existe toda esta gama de los derechos humanos, que son prerrogativas inherentes al hecho de nacer, al hecho de ser ser humano, se habla de una cuestión generalmente individual. Por una parte, nace el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales como un derecho a la igualdad, pero sigue centrándose en el ser humano, un derecho a la vivienda, un derecho al agua, un derecho al empleo, todas esas prerrogativas sociales que el ser humano necesita para tener una dignidad. Por otro, también tenemos el protocolo o el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son los derechos a la vida, los derechos políticos, pero siguen centrándose en el ser humano. Y hoy en día hablamos de derechos humanos de tercera generación, los derechos de colectividad, los derechos en donde ya no vamos a ver al ser humano intrínseco, sino al ser humano en su ser colectivo. Es decir, es un tema que nos atañe a todo mundo. Porque el hecho de que exista un impacto al medio ambiente no afecta a la persona individual, sino afecta a comunidades enteras, a ciudades enteras. Y bueno, hay cuestiones que estamos resintiendo ahorita, como ciertos tipos de fenómenos, como es el Niño, el calentamiento global, por el uso excesivo, sobre todo de aquellas energías. Entonces, el mundo ha tenido una doble moral en ese aspecto. Incluso las grandes empresas que generalmente dicen responsabilidad social, lo que yo he podido percibir es que no se ve matizado esa responsabilidad social, que ahorita la tienen como un banderín, pero sigue siendo mercadológico. Así es. Es decir, según les conviene también. Soy responsable en mi medio ambiente, en mi reciclaje. Lo tenemos como eslogan, como una empresa de responsabilidad social, sobre todo las transnacionales. No voy a decir marcas, pero
esas empresas que hoy en día ponen ese relieve no se ve y no se ve en realidad en dónde está el impacto del medio ambiente, en qué estamos mejorando. Porque esto ha sido una problemática de los 70, 80 que ya se había anunciado, que en el año de 1992, en un congreso en Río de Janeiro, precisamente se da esta parte de sentarnos y decir, ¿qué vamos a hacer con el medio ambiente? Surgen activistas ambientalistas y desafortunadamente han sido masacrados, sí, han sido coartados en su libertad. Pero detrás de todo esto hay intereses económicos de las transnacionales, porque finalmente el uso del petróleo, el uso de los combustibles, el uso de esas energías es lo que mueve al mundo en las economías. Entonces es muy difícil que los gobiernos coarten un desarrollo económico con un desarrollo sustentable. El discurso está, el discurso económico, pero no ha habido a nivel mundial un pacto de derecho de carácter mundial. Sí. Constitucionalmente los países lo tienen, México lo tiene en el 4, como una de las partes de esos derechos a gozar de un medio ambiente sano y otras prerrogativas igual dentro de nuestra propia Constitución. Sin embargo, esa doble moral de hacer la responsabilidad de decir, nos vamos a reunir los países y vamos a sancionar a aquellos que todavía no existen. Las transnacionales siguen moviendo al mundo. El neoliberalismo económico hace una parte esencial para que esto se siga hablando de un discurso aparente, pero que no aterriza en la realidad. Y no aterriza en la realidad porque las consecuencias están. El deshiele de los polos es una consecuencia del uso excesivo de estas energías, de los fósiles. Y esas consecuencias que hoy tenemos de el incremento del nivel del mar, el deslieve de la tierra, el calentamiento global, ha sido precisamente en ese sentido. Entonces, ¿qué hacemos? Hoy en día nos queda la reflexión, pero los activistas siguen siendo coartados en esa libertad de expresión. Es una parte ética que tenemos que pensar. Pensar en vivir hoy bien, con riquezas económicas, pero la herencia futura, ¿a dónde nos vamos? ¿A dónde nos vemos en el 2050, en el 2100, en el 2200? ¿Dónde va a estar toda esta basura? Los plásticos, el uso de los plásticos, que ha sido todo un tema. Que están flotando en el mar, ¿no? Una isla del tamaño casi de Francia, exacto, ¿no? Es que vamos a vivir en la basura en algunos años. Va a haber guerra, ya no va a ser por la cuestión económica, ahora va a ser guerra por quién tiene agua, porque el agua es un recurso. Si bien es cierto, el planeta está lleno de agua, pero es un agua no potable. ¿sí? Entonces es un agua contaminada. Entonces, el hecho de la contaminación, la cuestión ambiental coarta la flora, la fauna, mueve la migración de las personas. Cuando un pueblo o una comunidad determinada sufre este tipo de contaminación en su río o a sus alrededores, lo que hace es que ya no tiene para sostener, porque ese pueblo vivía de la pesca o la tala inmoderada, ¿no? Que vivían de los árboles frutales y viene una empresa transnacional y corta todos los árboles y ya no hay de dónde cortar los frutos. Entonces le cortas toda su cuestión antropológica también a ese pueblo. Sí. De las consecuencias medioambientales tiene un desastre en el ser humano. Y hay que pensar mucho ahora en la colectividad, ahora en los grupos. Ya no un derecho humano centrado en el ser, sino un derecho humano en lo colectivo. Sí, doctor, se dice que vamos en una misma barca, que nuestra barca es el mundo, ¿no? El cosmos, ¿no? Y si le va mal a Honduras, nos va mal a nosotros, ¿no? Vemos que el tema también va unido al tema migratorio. Segundo, porque están en guerra y otro tipo de problemas económicos. Huracanes y demás desastres naturales están provocando un movimiento de gente que es un tema también político y económico. Lo tenemos aquí en la frontera sur. El problema que estamos viendo que va creciendo en Tabasco y es un problema que también nos afecta en relaciones con Estados Unidos, tiene que ver con eso. Usted mencionaba, doctor, el tema de los activistas. Y recordaba yo que hay todo un movimiento que nace en Francia, Italia y otros países de Europa, pero marcadamente en Brasil también. Johannesburgo hubo alguna cumbre sobre este tema. El altermundismo, ¿no? Sostiene todo otro mundo es posible.
sea, que estamos ya creídos que el consumo, el capitalismo, no estamos hablando del capitalismo, que estamos acostumbrados a consumir. Ahorita veremos en pantalla lo que en algunos supermercados en Europa se está sucediendo. La gente cuando sale de los supermercados deja todas las envolturas de plástico y mete en bolsas, morrales o guacales, como le quieras llamar, cestos, su mercado. ¿Para qué? Para denunciar que te llevas a tu casa no un problema. ¿Qué haces con tanto plástico? Imagínense ustedes, cuando va y compra la carne, la cebolla, el tomate, la salchicha, los huevos, en fin, todo lo que tiene, todo, ve usted cuánto plástico lleva usted a su casa, que después es un problema, porque no sabemos reciclar. Entonces, es un problema también de hábitos de consumo, doctor. Y recordaba precisamente ahora, si alguno nos quiere ilustrar también sobre el tema de del Sínodo de la Amazonia que se desarrolló en Roma, precisamente para que los líderes religiosos, particularmente el catolicismo en este caso, elaboraron un documento para denunciar y para decir algo que no existía dentro de este catálogo, digamos, de derechos, que es el pecado ecológico. O sea, antes hablaba pues de los pecados del ser humano, ¿no? El pecado sexual, el pecado de infidelidad, el pecado, sí, pero hoy se habla de un pecado ecológico. Es decir, si usted va y está lavando y tira el agua de cloro y el suavitel al río, hay un pecado ecológico. ¿No cree usted que los manatíes se mueren porque se asfixiaron? Los manatíes están muriendo pues porque hay contaminación. La laguna de las ilusiones, tenemos una laguna hipercontaminada. En fin, esta parte del pecado ecológico y del Sínodo de la Amazonia, ustedes han escuchado, ¿qué podemos opinar de ello? Comentaste, Roberto, hace rato cómo comienzan a cambiar algunos hábitos, algunas costumbres en términos del consumo. Eso me hizo recordar un texto de Schumacher que debo de haber leído a principios de los 70, cuando empecé a estudiar economía, que se llama Lo pequeño es hermoso, Small is Beautiful. Y en alguna de sus partes, que es un ensayo de lo más inteligente con respecto a lo que hace 40, casi 50 años comenzaba a ser un proceso gradual de deterioro del planeta, menciona cómo había una tendencia creciente a educarnos para la producción, cuando él sugiere educarnos para el consumo, que es en donde al final de la ecuación se establece la posibilidad de controlar los márgenes de producción, porque las empresas, y lo dices con una gran claridad, tocayo, pueden producir la basura del planeta, pero en nuestra responsabilidad está si lo compramos y si la usamos. A donde quiera que tú focalices tu atención, sobran argumentos, datos, elementos, objetivos de la feroz agresión que le estamos dando al planeta, a nuestra casa común, a esa barca que tú mencionabas. Y la conciencia en torno a los problemas ecológicos me parece que ha venido creciendo en el transcurso de los años. Cada vez hay más individuos, organizaciones, gobiernos, con excepción del que encabeza el presidente estadounidense, que se salió tontamente, por usar un adjetivo suave, del Acuerdo de París. Hay una expansión pues de la conciencia colectiva con respecto a este tema, pero no hay un equilibrio entre conciencia y acción, o no hay una relación directa de primer grado entre conciencia y acción, porque nos damos cuenta de que el problema es de tal naturaleza y creemos que alguien tiene que hacer algo, esas empresas tienen que hacer algo, los gobiernos tienen que hacer algo, y la pregunta de fondo es, ¿y nosotros en el ámbito concreto de nuestro patio, de nuestra basura, de nuestro consumo de todos los días, qué hacemos? Entonces, esa convocatoria implícita que ustedes mencionan debe ser la clave a través y sobre la cual podemos efectivamente actuar para frenar lo que le estamos haciendo a nuestro hogar común. Pues lo han dicho ustedes verdaderamente con la preocupación de la ética, efectivamente, que hoy pone en el centro el futuro de la casa común. Efectivamente es un término, de ahí viene ecos, economía, ¿no? De la casa, ¿no? Es nuestra casa común. Y le pedimos pues a nuestro auditorio, pues usted tendrá las conclusiones de esta reflexión sobre lo que es la tierra. Vea usted nada más el cesto de basura, vea usted nada más lo que utilizamos en la casa, lo que deberíamos dejar de utilizar, lo que daña al medio ambiente.
Vamos a una breve pausa. Al volver de la pausa vamos a continuar hablando de uno de los grandes problemas que seguramente usted o alguno de sus familiares o amigos tristemente ha vivido, nos roza muy de cerca, que es el tema de la violencia. Volvemos después de una breve pausa. Estamos en Pensamiento Juchimán desde Daxi, hablando de ética social. Quédate con nosotros. En Pensamiento Juchimán compartimos la preocupación pues de lo que vivimos. Finalmente a eso se dedica la ética y la filosofía, ¿no? No a cosas etéreas, sino a la realidad. Y una de las grandes realidades que estamos padeciendo, porque hay que decirlo, no solo en México, en América Latina, y hay estadísticas también en el mundo. Por ejemplo, Rusia en Europa es uno de los países que tiene altos niveles de violencia, de asesinatos, por diversas razones. Pero para ello nos habla ahora la doctora Ángela, a la que le vamos a pedir que nos cuente cómo ha usted visto, valorado, estudiado este tema de la violencia, doctora. Finalmente, creo que podríamos iniciar por definir qué cosa es violencia, ¿no? Y es ejercer poder sobre otra persona, ya sea de manera individual o de manera colectiva, para forzarlo a hacer cosas que no desea. Esta cuestión de la violencia ha sido estudiada desde diferentes enfoques. Desde un enfoque psicológico, donde se habla de la cuestión de la salud mental del individuo, y también se puede estudiar desde lo que sería la teoría de la violencia, que obviamente sería con un enfoque filosófico. Sí. En cuanto a este tipo de violencia, pues todas las sociedades lo han vivido. Desde su inicio de las sociedades, pues hemos vivido este proceso de violencia. Sin embargo, tal parece que en la actualidad se ha ensañado este tipo de conceptos, este tipo de fenómenos dentro de lo que serían nuestras sociedades, ¿no? ¿Y cuál sería el factor que quizás ha motivado que los individuos estemos generando más violencia? Y por aquí hay una psicóloga que menciona que, bueno, podemos encontrar violencia de género, violencia intrafamiliar, violencia económica, una violencia incluso de tipo sexual. Sí. Y hay otra doctora que también menciona, una doctora Mayra Carmona Suárez, que presenta un artículo en 1999 y hace como 21 elementos diferentes de lo que serían este tipo de violencia. Como una fenomenología como de la violencia. Una tipología. Okay. Y entonces voy a leerlos porque son demasiados, ¿no? Agresión intrafamiliar, como ya lo habíamos mencionado, entre parejas, hijos, hermanos, violencia en vías públicas, accidentes, que eso lo estamos viendo en nuestra sociedad, sí, violencia en espectáculos deportivos, violencia en hechos delictivos, violencia institucional, o sea, instituciones penitenciarias, policíacas, psiquiatras, una violencia también política en las relaciones económicas e ideológicas, y también en cuanto a la esperanza de vida reducida. Sin embargo, también podemos ver que hay otro tipo de violencias como mortalidad, ¿verdad? Otra sobre discriminación, violencia sobre desigualdad, acceso de la enseñanza, de los servicios de salud, una exclusión en el desempleo, en condiciones laborales judiciales, miseria, ridiculizar a las personas por discapacidad, por su lenguaje, por su forma de vestir, poca participación entre los grupos. Lo que hoy se llama como bullying, ¿no? Bullying, como acoso, exactamente. ¿no? Es esa manera de burlarse, de herir, de ejercer un poder sobre otros, sí. Censura en cuanto a los medios de comunicación, censura en cuanto a las películas que se transmiten. Y entonces hay una desigualdad también hasta en el comercio internacional. Y hablamos también en cuanto a las guerras.
la cuestión de género. Y bueno, a mí me llama la atención porque, bueno, para mí que nada más había la intrafamiliar, esto y lo otro, pero ya cuando empezamos a revisar qué cosa significa violencia, nos damos cuenta que el ámbito es bastante grande y que en algún momento de nuestras vidas hemos sido objeto de este tipo de violencias, ¿no? También podríamos decir que la violencia es un problema, como decíamos, de salud mental, pero que puede ser ejercida no solamente por una persona, sino que esta violencia también puede ser recibida por otras personas, el que lo ve, el que lo escucha y el que lo vive. El que lo ve, el que es testigo, el que es testigo, el y, que lo ve, y el que no, es testigo, y no actúa, y el que lo escucha y diríamos que también el que es víctima, ¿no? y el que es víctima. Porque no nada más el que es victimario y víctima, sino el contexto donde se desarrolla la violencia. Y entonces, eso sería. aquí en estos casos, por ejemplo, podría hablar de este tipo de violencia en la familia, ¿no? Que los niños o las niñas escuchan la violencia que se está generando al interior de sus casas y que en ocasiones no lo ven, pero lo están escuchando. Doctora, yo escuchaba un análisis que hacían algunas organizaciones ciudadanas que denunciaban que, por ejemplo, el tema de las violaciones a los infantes, que es un tema durísimo, se da normalmente, y fíjense, no solamente en las escuelas, que es donde tradicionalmente se ha focalizado, ¿no? El tema de la pedofilia, los abusos sexuales, ¿sí? Sino que justamente se da en la familia y con familiares, muchas veces de primer grado. Sí. Es gravísimo. Que es el familiar directo, ¿no? Así es. Por aquí también veía con esta doctora que decía que incluso hay otro tipo de violencia que puede ser en el seno familiar. Por ejemplo, el esposo que se molesta y en lugar de agredirla a ella, agrede, por ejemplo, a su mascota. Ajá. Y entonces es multifocal, ¿no? Y nosotros así como que podríamos decir, no, esto no tiene que ver nada. Pero en el momento en que te está generando, pues es un problema psicológico, ¿no? No es, a ver, la violencia, doctora, según lo que usted percibe, usted además es arqueóloga, entonces tiene elementos históricos como para un poco verlo en perspectiva. No sería una neurosis solamente la violencia, ¿no? La parte de una persona que es irritable y no tiene manera o no está educada para sacar sus emociones violentas, su agresividad, ¿no? Viene del trabajo, viene cansada, se le atravesó un pochimóvil, lo quiso esquivar, se puso de mal humor, se insultaron, no recibió su quincena. Entonces, bueno, llega estresadísimo a la casa, el estrés laboral, que también es muy conocido, y entonces no agrede a la hija, simplemente la violencia pasiva de ignorar a la pareja, de ignorar a los hijos, y te vas y te desquitas con una mascota que además es crueldad animal. Así sería como una especie, digamos, caricaturizando, de espiral de una violencia doméstica, ¿es así? Sí, así es. Y, por ejemplo, también comentaban que el tipo de violencia que más puede generar efectos en una persona podría ser ese tipo de violencia psicológica o que finalmente no es física, pero que sí está generando ciertos problemas en el individuo y que este tipo de violencia que nosotros recibimos en ocasiones puede ser también transmitida, repetida. No siempre se va a dar, pero que también puede vivirse ese tipo de problemas de violencia, ¿no? Fíjese, doctora, que usted me está haciendo entender un poco más ampliamente, amigos cuchimanes, esta perspectiva, porque pensamos que violencia es el asalto al banco, el asalto en la combi, el asalto en la calle, y no vemos precisamente que eso es como la punta del iceberg de una sociedad que ya se acostumbró a una violencia que empieza en casa. Probablemente uno de estos asaltantes, un hijo abandonado, que ya pasó por la droga, por la cárcel, que también ejerce una violencia y que simplemente no ha encontrado los caminos institucionales. Y que canaliza en violencia siempre estas acciones, ¿no? Oiga, doctora, y fíjese que desde la historia de la creación tenemos aquella narración de Caín y Abel, que es donde se justifica, digamos, bíblica o antropológicamente de dónde viene el mal, que es de esta como rencilla entre dos hermanos, Caín, que quiere ser como que mata al hermano,
Y hoy estamos en una sociedad cainítica, una sociedad que busca matar al otro, ¿no? Doctor Ángel, lo veo inquieto, como que le picó ahí un cable. A ver, cuéntenos. Solamente un comentario con respecto a lo que acabas de decir. Cuando Hobbes nos dice que el hombre es el lobo del hombre, está describiendo en una frase colorida, coloquial, que la violencia es parte constitutiva de la naturaleza del ser humano. Y la misión de humanizarse tiene que ver con la domesticación de la violencia, por la religión, por la ética, por la cultura, por la educación, por ese proceso expansivo de crecimiento de la sabiduría y de la conciencia del ser humano. La violencia está presente si nosotros observamos a los niños pequeñitos desde recién nacidos, cómo reaccionan cuando no consiguen lo que quieren, y lo hacen en términos generales mostrando actitudes beligerantes. No quisiera yo llamarles violentas, aunque en algunos casos se da. Ken Wilber habla de que es un autor que me gusta mucho, ya lo saben ustedes, lo traigo a la mesa con frecuencia desde la perspectiva filosófica, de que establecemos los seres humanos fronteras, y las fronteras son zonas de tensión y matriz de violencia. La primera frontera entre lo que nosotros somos y lo que no somos. Por eso agredimos el planeta y somos violentos con el planeta. La segunda, yo no soy tú, yo no soy la mesa. Agredimos por eso lo que no somos nosotros. La segunda frontera entre mi cuerpo y yo. Yo no soy necesariamente mi cuerpo. Si me quito un brazo o dos brazos, sigo siendo yo. Y de ahí la agresión al cuerpo, con la droga, con la comida, con todos estos fenómenos perversos o patológicos de la conducta humana. Como yo no soy mi cuerpo, ahí tengo una zona de violencia contra mi cuerpo. Y la tercera, que es la más preocupante, de donde surgen otros tipos de violencia, como lo que comentabas, Angelita, es la frontera que establezco dentro de mí, lo que sí acepto de mí y lo que no acepto, lo que está reprimido. Y esa división, esa frontera, esa zona de tensión, genera, vinculado al deseo frustrado, enormes dosis de violencia, o por lo menos generan el factor que hace posible la aparición de la violencia cuando mis deseos no se cumplen. La reflexión final desde el contexto filosófico sería, y lo podemos platicar largo en las clases, cómo el deseo es también un factor de violencia. Pues no queremos ejercer violencia sobre nuestros televidentes. Tenemos que ir a una breve pausa, que también es momento también como de descansar, porque cuando uno está relajado, efectivamente uno conoce también su cuerpo, uno sabe también cómo buscar los caminos para no ejercerse violencia. Vamos a una breve pausa. Estás en Pensamiento Juchimán. Transmitimos desde la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades y aprovechamos para dar las gracias al doctor Fernando Ravelo Harman por facilitarnos las instalaciones de esta biblioteca para la realización de este programa. Volvemos. Gracias por permanecer en Pensamiento Juchimani y vamos a hablar ahora de la desigualdad. Decían los clásicos que misma naturaleza, mismos derechos. Es decir, si pertenecemos todos al mismo género humano, todos deberíamos de ser iguales, por lo menos ante la ley. Así es como lo justificaba el iusnaturalismo. Pero también dicen las expresiones populares que miren ustedes los dedos de su mano, ¿verdad? No hay un dedo igual, todos son diferentes. Para eso, el doctor Ángel Buendía Tirado nos va a ilustrar hoy sobre lo que es la desigualdad en el mundo que vivimos. Doctor, le escuchamos. Mira, yo creo que desigualdad y pobreza forman un binomio indisoluble. Generalmente en el mundo biológico las simbiosis reflejan un intercambio positivo. Una parte contribuye a la otra. Pero en este caso es una simbiosis degradante. Donde hay desigualdad, hay pobreza. A cualquier base de información que volteemos, vamos a encontrar indicadores de la brutal concentración de la riqueza en el mundo. El 1%
de la población del mundo tiene el 85% de la riqueza del mundo. 9 millonarios estadounidenses tienen la riqueza de 3.500 seres humanos, en la mitad de la población del planeta. Y como estos indicadores que son un tanto de color, podemos encontrar cómo la desigualdad campea en el mundo. No hay un país en donde no esté presente. Generalmente queremos explicar la desigualdad contemporánea en términos del modelo imperante. Recurrimos al modelo neoliberal para justificar cómo el interés de privilegiar el capital ha provocado en el mundo esta concentración de la riqueza que acentúa la desigualdad. Pero más allá de este enfoque económico, desde la parte filosófica podríamos preguntarnos si realmente los seres humanos somos iguales. Exacto. Éticamente, ¿no? Lo somos desde la perspectiva de nuestros derechos humanos, lo somos desde la perspectiva de nuestra naturaleza, pero nacemos distintos. Yo nací midiendo 1,64, pero hay individuos que miden 2 metros y juegan básquetbol. Yo tengo 3 meses luchando para sacarle a la guitarra una nota, pero hay niños que a los 3 años están tocando piano. Afirmar que somos iguales es demagógico, no es real. Sin embargo, el ser humano, desde la ética, desde su inteligencia edificante, desde sus mejores emociones, intenta que las desigualdades visibles en términos de economía, de sociedad y de oportunidades se atemperen. Y esa es responsabilidad generalmente del Estado. Los Tato, como decía Maquiavelo, el Estado debe de cumplir antes que nada con esa función de atemperar las desigualdades. El Estado tiene que usar sus instrumentos, el marco legal, normativo. Tú eres experto en la parte fiscal y lo que hay en el mundo es un mecanismo creciente, corrupto, para evitar que los grandes millonarios y las grandes empresas propietarias del planeta paguen los impuestos que tienen que pagar. Con medio punto que aumentáramos la participación, y me meto en tu terreno, tocayo, que es algo que tú manejas muy bien, medio punto que aumentáramos la participación, el pago de impuestos de esas empresas, podríamos corregir los problemas de alimentación y de educación de prácticamente los niños del mundo, pero no lo hacemos. Entonces, la desigualdad ligada a la pobreza es hoy en el mundo entero, en México y donde volteemos a ver, uno de los problemas capitales a los que el Estado, desde su perspectiva global, institucional, y los individuos, desde nuestra función ética, debemos de luchar para atemperarla, para disminuirla, para hacerla cada vez más visible. Ahora estamos revisando con Leonel García en Filosofía Social un texto de Taylor que habla precisamente de cómo hay simultáneamente presión creciente, exigencia hacia la igualdad y al mismo tiempo exigencia a respetar la diferencia. Los movimientos en pro de las libertades sexuales, los movimientos feministas, los movimientos en favor de los grupos indígenas, todos ellos lo que dicen es, somos distintos. Aparentemente hay una contradicción. Lo que tenemos que observar es que la igualdad se refiere a cierto plano ontológico y el reconocimiento de las diferencias se refiere básicamente a un plano del desempeño social, público y político. Pero este es un tema, Roberto, que celebro que lo hayas tocado en el programa, en el que debemos de poner la mayor de las atenciones, la mayor de las emociones y la mayor de las inteligencias para que la desigualdad no siga siendo en el mundo la causa del empobrecimiento de millones de seres humanos. Doctor, yo mientras le escuchaba estaba pensando en este binomio que también está muy en las universidades hoy, inclusión-exclusión. Y ahorita acabas de tocar migrantes, indígenas, entra en el tema de la diversidad sexual que muchas veces también se colocan de esta parte, ¿no? Somos diversos, pero somos iguales, o sea, somos diversos, pero exactamente queremos. ¿Cómo podemos, digamos, desde la ética entender este dinamismo de inclusión-exclusión desde lo que usted acaba de mencionar, la desigualdad? Que es solamente una cuestión conceptual. Se hace un esfuerzo por tratar, por disminuir la desigualdad
aportando recurso público, recurso fiscal a los más necesitados. Y eso tenemos que seguirlo haciendo. Hay individuos, hay personas, hay grupos que requieren necesariamente ese subsidio público, ese subsidio social. Pero eso no corrige el problema de fondo. A mí me parece que la mejor vía es restituir en el individuo capacidades básicas para resolver ese problema. El pobre es pobre no porque quiera, no puede dejar de serlo. Y en ocasiones y con frecuencia pavimentamos las calles de los pobres, alumbramos las calles de los pobres, le ponemos agua potable a las casas de los pobres. Y eso hay que hacerlo, no estoy diciendo que no se haga, pero abrimos la puerta y adentro de las casas hay un ciclo interminable de reproducción de la pobreza. Hijos de pobres que van a tener hijos pobres, porque no saben cómo romper ese ciclo, esa esclavitud de la pobreza. Y a mí me parece que la única manera es dotando al individuo de las capacidades básicas, internas, que son una mezcla, una conjunción interactuante de nutrición, educación, salud, vivienda y empleo, digno y productivo, porque hay empleos que producen pero no son dignos. Y en el primero de los casos, podemos gastar millonadas de pesos arreglando las escuelas, pintándolas, le ponemos aire acondicionado, los mejores materiales didácticos, capacitamos a los maestros. Pero si el niño que entra por esa puerta al salón de clases es un niño hijo de una madre desnutrida, no tiene la capacidad orgánica, fisiológica, para absorber nuestro gasto educativo. Por eso digo que esos 5 factores, nutrición, educación, salud, vivienda y empleo productivo, tienen que presentarse conjuntamente. Y eso le permitiría al individuo tener dentro de sí la visión, la fortaleza, la habilidad y la capacidad de cambiar su condición de pobreza. Fue muy interesante que el Premio Nobel de Economía este año fuera dado a unos profesores de la Universidad de Harvard, dentro de ellos Michael Dufour, donde hablaban precisamente de cómo erradicar la pobreza a través de un experimento social, así le llamaron, que era justamente buscar cómo atenuar la desigualdad social. Usted que es fiscalista, doctor Ángel Morales Veloeta, ¿qué nos puede decir de esta manera que tendrían, digamos, los gobiernos de atenuar la desigualdad social o económica? Fíjate que aquí tengo una apreciación. Indudablemente después de cursar este posgrado de filosofía, como tenía la visión antes del concepto de igualdad, y el concepto de igualdad desde un punto de vista contable, un punto de vista jurídico, siempre lo tomamos de una cuestión cuantitativa, y creo que ahí no estamos hablando de medir cuestiones numéricas, sino estamos hablando de medir al ser humano como tal en su reconocimiento frente a los individuos que tengan las mismas características, como bien decía el compañero. Tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales es un principio básico en el derecho, en donde este principio de justicia se trata de alcanzar. ¿Por qué? Porque es un principio básico en la cuestión justiciable. Sin embargo, si lo seguimos viendo numéricamente, nunca nos va a alcanzar para poder comprender y llegar a consensar esta parte de la igualdad. Y la igualdad no se mide. La igualdad, lo que se hace es ese reconocimiento al ser humano para poderlos llevar a este plano en el que quiero vivir. Para muchos, y él lo decía hace rato, sí, el hecho de que tengamos calles pavimentadas, pero adentro de cada hogar sigue existiendo la problemática de la pobreza, porque pues no hay empleo, no hay para comer, no hay. Y esta distribución de la riqueza que hoy en día, y que estamos luchando en lo personal, en los escritos que he hecho acerca precisamente de lo que es la igualdad frente al pago del impuesto, en el reconocimiento de las características personales de los individuos para poder someterlo a una carga, para someterlo a ese conjunto de obligaciones, es la parte que se humaniza y la parte en donde ya no más en una cuestión de medición de dinero, porque el campesino puede tener un ingreso que le puede costar 20 horas labrando una tierra para ganarse 100 pesos a alguien que también puede tener 100 pesos y lo gana en un minuto. La forma de la obtención de la riqueza numéricamente es igual, pero en un afán de justicia no le podemos cargar las mismas obligaciones por la forma de la obtención en que obtienen esa riqueza.
Y entonces ahí no podemos hablar de una igualdad si lo medimos numéricamente, lo tenemos que medir en base a esas características intrínsecas de la persona. Muy profunda la reflexión, doctor, como usted lo perfectamente sabe, como desde el punto de vista económico. Y bueno, pues hemos querido, amigos cuchimanes, presentarles a ustedes a lo largo de este programa 4 grandes temas de ética social hoy, como vimos, la de corrupción, la de medio ambiente, la de violencia y la de desigualdad. Y quiero aprovechar para darle las gracias a nuestros invitados, al doctor Ángel Buendía Tirado, al doctor Ángel Morales Belueta y a la doctora Ángela González Moreno por su participación. Siempre es una delicia participar con ustedes. Espero que también para ustedes, amigos cuchimanes. Todos nuestros programas los pueden seguir ustedes también por el canal de YouTube de TV UJA. Quédense con nuestra programación.